Bendiciones de Dios para todos. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes y compartir una entrevista interesante. Y ya se ha convertido en uno de nuestros invitados recurrentes, el pastor Willy Bayonet. Bienvenido, Willy. Gracias, me siento en casa. Gracias. Gracias a Willy por estar aquí con nosotros para seguir tratando estos temas de interés que tienen que ver con el ministerio apologético de la iglesia para este tiempo, ¿verdad, Willy? Claro que sí. ¿Crees tú que la iglesia ha asumido o tiene conciencia de que debe ser apologética? En un sentido sí y en otro sentido no, ¿verdad? Bueno, la evidencia de que estamos aquí como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en otro sentido no, porque en muchos casos no hay una preparación para dar respuesta. Pedro dijo, el apóstol Pedro, que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de manera coherente, de manera lógica y de manera firme. Sí, y yo creo que el desafío está presente con todas las cosas que están pasando. Y precisamente hablábamos antes de comenzar el segmento sobre las razones que pueden existir para que batallemos por todas estas leyes, proyectos de cambiar los paradigmas que hasta ahora nos han guiado, influenciados por el cristianismo. Claro. ¿Qué tú crees que cómo debemos ver esta lucha? ¿Debemos asumirla y por qué la asumimos? Sin lugar a dudas que hay que asumirla. Hay que asumirla primero con oración. Hay que asumirla con enseñanza dentro de nuestras comunidades cristianas, enseñanzas profundas y elementales. Y también en el campo secular, ir a todo estamento de poder, usar los medios masivos de comunicación y de forma contundente, de manera agresiva. Se trata de vida, es de vida. Aún si no existiera la Biblia, y qué bueno que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, deberíamos defender la vida. Es un asunto de lógica, de sentido común. ¿Tú sabías, Ezequiel, que hay un movimiento marxista pro vida? No me diga. Y que hay un movimiento también feminista pro vida. Increíble. Sí, señor, la argumentación. Eso es ligando agua con aceite. Sí, pero tiene una lógica. Manipulación. No, tiene lógica. No, en sentido correcto. En sentido correcto. Sin maldad. No hay maldad. No me digas. Es un sentido correcto. El movimiento marxista por vida tiene el siguiente enunciado. Dice, a mí me enseñaron, dice la líder de ese movimiento, a mí me enseñaron a identificarme con los desvalidos. Claro. Me enseñaron a proteger a los más débiles. En tal virtud, dentro del vientre de la madre hay una criatura indefensa y débil. Por tal razón, soy marxista pro vida. Claro, increíble. Claro está, que sabemos nosotros que ahí hay un veneno, ¿verdad? Claro. Es como decir el cristiano hedonista. Exactamente. Es la misma idea, el cristiano hedonista, aunque el predicador nos diga, bueno, que se trata del gozo y de la exuberancia, no existe tal cosa como un cristiano hedonista. Efectivamente. Eso no existe. Y el asunto del movimiento feminista, también bajo la misma concepción, ¿verdad? Si soy feminista, entonces tengo que... Lucho por la mujer. Lucho por la mujer. Y por los abusos que se han cometido. Pero en particular por esa criatura indefensa. Es sentido común, común. En el caso de nosotros no somos ni marxistas, no somos feministas. Nosotros somos cristianos. Efectivamente. El verbo se hizo carne. Nació de una virgen, de María. El Señor tomó ese canal de manera maravillosa, de manera gloriosa. Mi embrión vieron tus ojos, Salmo 139. En el principio creó Dios, hizo Dios al hombre, sopló aliento de vida. La vida es maravillosa, es gloriosa. No hay nada más importante que todo lo que respira. Entonces, en ese sentido, la lucha, claro que sí, debe de ser nuestra y de manera natural, no de manera forzosa. Yo creo que también, Willy, tenemos una batalla con el tema que hemos sido víctimas de eso. Nos han hecho creer que la fe cristiana
es una religión sin ningún tipo de incidencia en los temas importantes de la vida. Ustedes lo que son es religiosos. Aquí estamos hablando de cosas fundamentales, de realidades políticas y sociales, y por ende, ustedes déjenme el tema religioso fuera. Entonces, hablando de las razones por qué debemos luchar, nosotros tenemos que vencer eso. Claro que sí, porque eso forma parte de la estrategia de Satanás, la enajenación del pueblo de Dios. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Primero ser humano y luego cristiano. No se puede ser cristiano sin ser ser humano. Sin ser ser humano. Por ahí comienza todo. Sermón del monte. Las aves de los cielos. Es algo muy natural. Sí. ¿Está dentro de un templo un ave? Exactamente. No, está afuera. Los peces del mar, los lirios del campo. La vida cristiana es una vida tan natural, tan cotidiana. Huele a oficina, huele a taller de mecánica, huele a consultorio médico, huele a... No, y que el efecto del evangelio en la vida del ser humano produce una transformación para bien y preservación del ser humano como individuo y de la familia y de todo lo que toca. Claro que sí, claro que sí. Es decir, el evangelio no lo podemos secuestrar y sacarlo del efecto en el ser humano. Por eso es que esta lucha, en el sentido secular, es decir, Congreso, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Poder Legislativo, hasta el Poder Ejecutivo, no debe de ser tanto de los pastores. Debe de ser de... Tú has insistido mucho en eso, que se deben levantar figuras, instrumentos especializados para librar esta lucha. Seres humanos. Y aún si porque yo puedo luchar, porque tengo la facultad. Primero como ser humano, pero también me preparé en el campo del derecho. Puedo hacerlo, pero no tengo que identificarme necesariamente como cristiano ni como pastor, porque se trata de un asunto de vida, humano, en su sentido universal, donde voy a presentar los principios. Esa verdad coincidente, lógicamente. ¿Y tú no crees que estaríamos cayendo en el juego que quieren los anticristianos? Es decir, de que yo me sienta avergonzado por mi condición de cristiano, que me sienta disminuido. Muy buena observación, porque no se trata de eso. No, es que nosotros tenemos un poder más grande que el humano. Yo estoy hablando en el campo humano, porque estamos tratando un asunto humano, pero el poder nuestro es más grande, que yo no lo negocio. Es la palabra profética más segura. Cuando me subo en el púlpito, es palabra de Dios. Es decir, en el púlpito yo no subo a debatir. Exactamente. Yo no debato con nadie. Temas elementales no los debato con nadie. Es decir, el poder mayor es el púlpito, por usar, ¿verdad?, una figura simbólica como el púlpito. Exacto. Es la predicación de la palabra. Es Dios dice así, eso es innegociable. Pero si nos fuéramos a ese fuera de ahí, entonces tenemos que ser lo más naturales posible. Somos seres humanos que vamos a restaurantes, que vamos a la playa si usted quiere, disfrutamos de una playa, disfrutamos con la familia, vamos a las universidades, hacemos maestría, estudiamos, alfabetizamos, aprendemos idiomas, somos seres humanos simple y llanamente. Aportamos en todas las áreas. Todo lo que se pueda aportar. Es decir, nadie puede decir, pastor, no, espérese. Usted me está encasillando. Usted está diciendo que yo estoy defendiendo esto porque soy pastor. Es como cuando alguien está debatiendo un asunto social, real, poderoso, y lo quieren neutralizar. ¿Cuál es la pregunta que le hacen? ¿De qué partido tú eres? Exacto, ya, te descalifican. Porque todo lo que tú estás diciendo es porque tú eres de ese partido. Es decir, lo que tú me estás diciendo, volviendo otra vez al campo de la vida, es porque tú eres pastor o porque tú eres cristiano. Sí, es verdad. Es una técnica esa. Una técnica perversa. Claro. Es un arte. Sí. Es el arte del debate, ¿no? Donde finalmente también, si te vas por ese campo, lo que se puede alimentar es el ego. ¿Saben que hay gente que están defendiendo la verdad y a veces no están en la verdad? Porque la verdad es consistente, aun cuando ellos estén en mentira y en el error, porque le da auge a su ego. En otras palabras, yo lo desplomo a él. Hay tantos argumentos poderosos que tengo, no porque esté en la verdad, sino por la verdad misma. Y entonces se inflan y destruyen
al otro que esté en el error, porque hay gente que está en el error que sabe debatir su error, es decir, que sabe como sistematizarlo bien y orquestarlo bien. Presentarlo. Y hay muchos, en la verdad, que no ganan el pleito, porque no saben debatir, porque no son diestros en el debate. Sí, y perdemos a veces, yo insisto mucho como pastor, a que los cristianos que el Señor me ha permitido orientar y formar, aprendan a debatir y a presentar defensa del Evangelio con la seguridad de tener la verdad, que se traduce en serenidad, prudencia, mansedumbre, todas esas características del fruto del Espíritu Santo en nosotros, porque muchas veces ante la necedad de la parte contraria, yo he visto muchos creyentes desesperarse y caer en el terreno que lo querían llevar para descalificar. Claro, pero tienes que ver y saber, y sabemos, ¿verdad? Tú y yo, por el tiempo que estamos en los caminos del Señor, que hay una secta que se especializa en provocar. Sí. Una secta de Arriana, sí, de Arrio, su fundador, porque Arrio era camaleonístico. Es decir, Arrio no había forma de atraparlo. Sí. Entonces la manera de atrapar a Arrio fue a través de una confesión de fe, porque en aquellos tiempos la fe estaba ligada al Estado. Y entonces estaba gobernando allí un emperador o un monarca, cual fuere, que era de tendencia trinitaria. Entonces Arrio estaba en contra de la deidad de Jesús, pero él no lo declaraba. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, como hacen todas esas corrientes religiosas que niegan a Cristo, no te lo dicen de frente. Así mismo. Entonces, cuando lo descubrieron por una confesión de fe escrita. Exacto. Entonces, ahí él sacó lo que había y pudieron condenarlo. Entonces, estos arrianos modernos te provocan, ¿no? Y comienzan a zigzaguear. Y luego te descalifican. Entonces, yo recuerdo un jovencito de esta secta que iba siempre y yo no discutía con él, porque ¿qué voy a discutir si ya le lavaron el cerebro? Sí. Yo lo que hacía era amarlo, yo lo abrazaba y le mostraba mi cariño. No aguantó, porque cuando tú te metes en el aspecto lógico de la razón, de tratar de ganar el pleito, no lo vas a lograr. Porque ya hay una posesión hasta infernal, demoníaca. Claro. Porque se metió, le diste un campo abierto por el error, por la mentira, ¿no? Y hablan mentira de forma tan natural que ni cuenta se dan. Y terminan creyéndose su mentira. Sin lugar a dudas. La creen, es decir, conocen las intríngulis de todo lo que están diciendo, pero terminan creyéndolo. Ahora, Willy, nosotros debemos presentar defensa de los principios cristianos a favor de la vida, a favor de la humanidad, a favor de la preservación de la familia. Entonces tú dices, debemos ir a todos los escenarios. Sin lugar a dudas. No podemos quedarnos marginados. Así es. Tú incluyes manifestaciones políticas o públicas, para no decir la política, ¿verdad? Con el debido cuidado. ¿Cuál es nuestro temor? La polarización. Es decir, el cristianismo no es un partido político. Y de hecho, el tema ya es político. Definitivamente. Sin lugar a dudas. Definitivamente. Entonces, ahí es el riesgo. Y que podamos declarar una victoria que no debería ser, en un sentido. Sí es una victoria, pero cuando el otro siente que tú lo estás apabullando, como si fuera un ring. Como el gato se revela. Entonces, no tiene sentido. Yo lo que estoy es triste. Yo no estoy alegre de haberte ganado. No puedo estar celebrando. Te gané. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con esas criaturas entregadas a juicio? Porque las personas que están en el movimiento de indefinición sexual, ¿verdad?, que cogen lo que sea, hasta un animal. Los ciento y pico de género que hay ahora. Están entregados a juicio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo mismo que Pablo. Tener compasión, llorar por esa gente, ¿verdad? Lo que no quiero es que esa gente influyan. Eso no quiero, que me metan en mi campamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Blindar, tronar, decir la verdad de Dios, pero no es tanto por lo que están afuera. Es decir, debemos enfocarnos, no tengo un problema contigo como persona. Correcto.
tengo un problema con lo que tú has creído. Así mismo. Y quiero ayudarte. Te tengo pena. Exacto. Lo que pasa es que ellos se dieron cuenta, porque ellos provocaban pena, pero llegó un punto que se emanciparon de ese concepto y dicen, no, nosotros no somos, no tenemos, nadie tiene por qué victimizarnos. Y por eso ahora tienen orgullo, mes de orgullo. De ahí es que viene el concepto. Además, se gremiaron. Es un asunto extraño, misterioso, como lo es el diablo mismo, porque fue que lograron concatenar todos, se gremiaron, hicieron una estrategia muy inteligente, como cuando se forma una tormenta tropical, que es muy inteligente, por cierto, asimismo esto. Entonces dijeron, nos vamos a meter en la política, en la religión, las esferas de poder, en todo, pero de manera muy sigilosa y muy secreta. Entonces vamos a levantar eso con tanta naturalidad y tanta espontaneidad que todo el mundo va a creer que esto es verdad. Y que es mayoría. Y que es mayoría, pero es una minoría. Siguen siendo todavía una minoría con una influencia poderosísima. Sí, porque, por ejemplo, esta semana en Suiza hicieron un referéndum donde aprobaron el matrimonio, como le llaman, igualitario. Y bueno, mucha algarabía, los partidos que trabajaron en esa línea, celebrando su victoria y demás. Creo que votaron a favor de eso un 61% de la población. Cuando tú analizas la historia de Suiza, tú dices, Dios mío, ¿cómo puede un país con esa historia de influencia cristiana terminar aprobando en un referéndum algo como eso? Yo digo que eso debe ser materia de análisis para uno entender el fenómeno. Es decir, ¿qué tenemos? Como tú dices, unas fuerzas promotoras de esas creencias, las llamadas creencias liberales, promotoras del aborto, promotoras de la homosexualidad, de toda esa inmoralidad justificada o de alguna manera semi-aprobada por la sociedad. Entonces, ¿cómo un país llegó ahí? Bueno, yo creo que comenzó con la indiferencia de los cristianos, de los que éramos mayoría, de los que eran mayoría, de los que conocían la verdad. ¿Y qué pasa? Termina imponiéndose un criterio que no resiste un análisis, no resiste un justo juicio, pero se convierte en creencia popular, porque en esos países creen, cuando aprueban eso en un referéndum, están creyendo que los homosexuales tienen derecho a casarse. Están creyéndolo, aunque no lo hayan analizado bien. Aceptaron ese mensaje, aceptaron el aborto, terminan aceptándolo, aunque después, 20 o 30 años después, se den cuenta que cometieron un error. Ahora se dejaron manipular. ¿Cuándo, dice la Biblia, o más bien, cómo introduce el enemigo, o en qué tiempo, la cizaña? ¿En qué hora? Cuando se fueron a descansar. De noche. De noche. En la oscuridad de la noche. De donde podemos tener una enseñanza poderosa. Lo que estás presentando con tanto dramatismo, lo cual comparto 100%, es el resultado de un trabajo oculto, secreto. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una tendencia marxista. Ahora mismo. Sí. Ahora, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Dónde? En las universidades. ¿Universidades primero? No. En el nivel inicial. Efectivamente. En la primaria, la secundaria, high school, y ya se acabó la universidad. Los profesores, todo el mundo. Pero ¿cómo se puede entender eso? Un país capitalista con una influencia poderosísima cristiana. El asunto migratorio juega un papel importante también en el tema. Y ahí vamos a seguir. Nos quedan 30 segundos, Willy. Conclusión. Debemos salir a enfrentar lo que el mundo está promoviendo hoy. La iglesia debe salir. La iglesia como tal tiene que seguir con su mensaje profético. Los miembros de las iglesias son los miembros los que tienen que hacer su trabajo y definirse como raza,
como pueblo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero de igual forma tenemos que prevenir. Por ejemplo, ahora hay una libertad maravillosa para emprender centros educativos. ¿Por qué no emprender centros educativos? Y que cumplan un ministerio, ¿verdad? Sin lugar a dudas, que no sea comercial. Qué bueno, sé que por ahí vamos. Que sea un ministerio, y Dios va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Tú sabes que nosotros tenemos un ministerio educativo. Nosotros no negociamos la verdad. En una ocasión se introdujo una herejía, que está todavía la herejía, que no voy a tocarlo aquí por asunto de respeto. Bueno, no debería decir por asunto de respeto, sino hasta de prudencia, más bien. Pero en un punto de la historia del colegio estaba una población de padres influenciados por ese pastor, ¿verdad? Y yo le dije, espérese, que aquí hay que mantener una postura en este colegio, porque estamos trabajando con niños y adolescentes y esto se puede meter. Se fueron todos del colegio. Todos, nada más quedó una sola familia. Es decir, el colegio es así de picadeo, no, si Dios está con nosotros, olvídate que no se vaya a picar. No, y no colapsamos. Lo que hizo fue el Señor que trajo más luego una población de padres seculares, entre ellos cristianos también, con una convicción más firme del tema que esos que han sido inducidos por un famoso pastor que predica la verdad, que predica la verdad de manera consistente, pero tiene una gota de veneno. No solamente ese expositor, un conjunto de expositores. Entonces, cuando tú dices, no, que caiga quien caiga, cayó el ministerio, cayó, es de Dios. Claro que Dios nos va a dejar, cuando Dios examina nuestro corazón, Dios levanta y nos pone en tierra firme. Es decir, que tenemos que prevenir. En esta lucha, es mi respuesta, sí, tenemos que hacerlo, pero aprovechar estos tiempos de libertades, porque son tiempos de libertades. Y yo quiero que para la próxima semana hablemos de esas esferas, esos espacios que no estamos ocupando o que no tenemos conciencia de ocuparlo como iglesia, que tenemos la posibilidad ahora de ocuparlo. Claro que sí. Porque no es solo la política. A veces los hermanos dicen, no, que yo tengo que llegar al Congreso. Amén, vamos a llegar al Congreso, pero eso no es lo único. Sin lugar a dudas, Sam Erickson, recuérdame para hacerte mención de Sam Erickson en el próximo programa, fue el presidente de la red de abogados cristianos a nivel mundial. Te diré qué me dijo él a mí personalmente en una entrevista que le hice para Aquí Estamos, la cual fue de mucha edificación y me sentí muy identificado con sus conceptos. Gracias, Willy. Tenemos que concluir por el día de hoy, pero la próxima semana vamos a continuar con esta conversación. ¿Dónde podemos colocarnos? ¿Qué espacios están disponibles para que como iglesia nos posicionemos para defender la fe, para defender los valores cristianos, para defender la vida en medio de un mundo que se rebela contra Dios? Gracias por su sintonía. Si Cristo no ha venido, vamos a volver. Bye bye.